nos encontramos con Diego Palacios, quien es miembro de la Universidad de las Américas, con quien vamos a dialogar sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo está, Diego? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Ujú. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a iniciar entonces y deseo con esta pregunta abarcar un poco ya sobre lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es para usted este concepto? ¿Cuál sería para usted la inteligencia artificial? Para mí, la inteligencia artificial es uno de los procesos tecnológicos más fuertes que nos ha llevado los últimos 5 años, la verdad. Durante la pandemia ya existían algunos indicios de lo que podía generar, pero una vez finalizada la pandemia, estas herramientas por el tema del trabajo en casa o estudio en casa tuvieron un crecimiento exponencial y se volvieron en un asistente personal de la persona que realiza diferentes actividades. Yo lo califico así o la definiría de esa manera, como un asistente personal o un asistente de equipo para mejorar la productividad en cualquier área que uno se desempeñe. Muy bien. Y en cuanto a leyes, quisiera abarcar también estas preguntas. ¿Cuál es el estado actual que mantiene Ecuador en la adopción de la inteligencia artificial? ¿Usted conoce un poco sobre ello? Aquí en Ecuador, te soy sincero, Andrés, estamos en red pañales, en Ujú, legislación tecnológica, no tenemos nada. Hay el proyecto de la Ley de Protección de Datos que es más del nombre que el uso que se le da y hemos visto casos de filtración de datos, ujú. mal uso de datos, venta de datos, hackeo de datos en entidades públicas, en entidades financieras, en muchos lugares. Es más, durante el gobierno de Rafael Correa se creó una entidad pública de protección de datos digitales, que me acuerdo que uh, sus oficinas estaban en la Amazonas y casi República, pero no quedó nada, no queda nada de eso. Entonces aquí en Ecuador no le toman mayor importancia al crecimiento tecnológico que debería tener, principalmente en infraestructura y después en legislación. Cuanto a eso, lo único que hay son las leyes de emprendimiento de alguna manera que se trabaja en esa parte tecnológica, pero no hay más, no hay no hay por dónde perderse, no hay una agenda tecnológica en el país. Entonces, ¿usted considera que sí es necesario crear alguna ley o normativa, no sé, que de verdad necesite regular estos temas? Sí, sí, o sea, yo creo que cualquier área que uno se desempeñe o se desenvuelva debe estar regulada por alguien que entienda y esté apto a los cambios que produce la tecnología. Y algo aquí en Ecuador no hay, la verdad. Eso debe estar regulado la ley de protección de datos, ley de uso de datos. Más o menos se ha manejado un poco recién con el tema de los impuestos a plataformas tecnológicas, a Ujú. ver qué se puede hacer, pero no hay para más. Siempre debes tener un regulador porque uno no puede hacer lo que uno quiera a libre albedrío con la tecnología. Y eso ya se ha visto en otros lugares del mundo. Estados Unidos, Canadá y Europa tienen leyes de protección tecnológica muy fuertes, especialmente luego de la filtración de datos de Cambridge Analytics con Facebook Ujú. del 2016, 2017, para proteger al usuario de qué diablos están haciendo con la información que yo propongo, yo proporciono en cualquier espacio digital en el que yo me desenvuelvo. Muy bien. Y bueno, entrando también en cuanto a el contenido académico y todo lo que contiene academias, instituciones, ¿cómo se manejan entonces? ¿Existe, en este caso, en la Universidad de las Américas, existe tal vez alguna regulación específica para la inteligencia artificial en cuanto a su uso o no todavía? ¿A qué te refieres con regulación, Andrea? Por ejemplo, nosotros tenemos Turnitin, ¿verdad? Hay Ajá. contenidos para regular el plagio y demás. ¿Existe Oh, alguna regulación para la inteligencia artificial o aún no? ya. Sí, sí hay. Sí, sí hay. Ya. Y es más, desde ya un poco finalizada la modalidad Flex que tuvo la universidad y la entrada a la presencialidad,
Ujú, La universidad como que sí propuso y promueve el uso de tecnologías dentro del aula de clase, especialmente con todas las herramientas que te brinda inteligencia artificial, pero también tiene a su regulación y a nosotros nos ha tocado también ir aprendiendo mucho sobre este sistema y dependiendo la capacidad que tú tengas de uso de otras herramientas también en inteligencia artificial, puedes contrarrestar y descubrir muchas cosas de plagio que yo en particular en las áreas en las que me desenvuelvo las he encontrado, las identifico muy rápido y les digo especialmente a mis equipos operativos como que, vale, está bien utilizar, uno lo utiliza para ser un poco más productivo, como una guía o como una ayuda, como digo, como un asistente personal, como una voz adicional para generar algo nuevo, pero debe pasar también por el único factor que nosotros tenemos adicional al que no tiene la inteligencia artificial es la criticidad y la emoción. Estos dos factores le dan esa personalización a cualquier contenido que uno quiera generarlo ujú. para saber que es netamente humano. Entonces, sí hay un poco de herramientas que también la universidad eh, promueve para también tener un control sobre esta posibilidad de mal uso que existe en la inteligencia artificial. Entonces, si un estudiante realiza un proyecto con el 100% de uso de inteligencia artificial, ¿habrá alguna penalización o no? Claro, o sea, la universidad tiene la política y tiene el reglamento de estudiante. Si alguien descubre algún tema de plagio, ya hay los procedimientos internos que tiene la universidad para argumentar y la propia universidad con sus departamentos tomar la decisión de sanción, pero de que hay, o sea, si uno presenta algo y lo notifica y lo informa, la universidad con todos sus departamentos hará la investigación. Por ejemplo, en una de las clases encuentro un informe que está realizado tiene un plagio del 70% o del 40%. Ujú. Perfecto. Y se Entonces, descubre que descubre hecho por inteligencia artificial. Entonces uno coge, reporta y la universidad canaliza por sus departamentos pertinentes para estudiar el caso, escuchar a las partes, hacer como que una especie de dictamen y juicio para tomar sanción o no, dependiendo cómo se argumente el caso de plagio. ujú. Pero de que hay. Y perfecto. ¿Y cómo relaciona entonces cuando los estudiantes, por ejemplo, realizan estos proyectos con inteligencia artificial, no solo como una herramienta, sino al 100%? ¿Qué pasará con la ética de ellos, la ética profesional? ¿Cómo se abordan las cuestiones éticas en la implementación de la inteligencia artificial? Te pongo plan personal, la ética de cada uno es de cada uno y sabrá cómo la Ujú. maneja, cómo la hace, pero yo no voy a estar aquí impartiendo ética. Cada uno sabe lo que maneja con inteligencia artificial, Ah, pero siempre va a haber alguna consecuencia. A la corta o a la larga vas a tener alguna consecuencia de tu desempeño profesional, pero yo en particular cuando te o hablan de ética y moral, es como cada uno sabrá ujú. lo que hace y mirará, pero tampoco voy a ponerme de moralista ahí eh, Pero, diciendo como que hay que hacer esto, no hay que hacer esto, y la. pero en nuestra carrera, periodismo, siempre abarcan el tema de la ética. Y a eso quisiera llegar. Em, ¿Usted hace cuántos años se graduó? Ya ejerzo la profesión casi ya 10 años, me gradué hace 7. Ya. Entonces, en ese tiempo ya se hablaba de inteligencia artificial, ¿no, verdad? Perfecto. Entonces, No, en este caso, nosotros como estudiantes, y hablando de ética profesional en el periodismo, em, también hablamos ya lo que es la inteligencia artificial. ¿Usted qué opina acerca de periodistas que utilizan, o sea, sería ético realmente utilizar, por ejemplo, solo ChatGPT para es, generar preguntas es para ya, toda una entrevista? Ujú.
Es que básate en lo último que preguntas, en hacer una entrevista. ¿Quién Ujú. hace la entrevista? Exacto, ¿Quién me nosotros. está haciendo ahorita la entrevista? ¿Tú o la inteligencia artificial? Andrea, correcto. Entonces, es que hay que diferenciarlo. Ujú, Lo que te decía, la diferencia que nosotros tenemos como humanos en general, no importa la profesión, a la inteligencia artificial ujú, es la emoción, correcto. es el sentimiento, es lo que vivimos, es lo que palpamos, es lo que vemos. La inteligencia artificial no va a salir a reportear. Correcto. La inteligencia artificial no va a decir como que ahora voy a ponerme los zapatos y voy a caminar por la Plaza Foch a ver qué inseguridad hay. O voy a caminar por el centro histórico a ver qué diablos está pasando con el presidente. O voy a una feria de flores o una feria de moda a ver qué diablos está pasando para reportear. Esa acción de reportear lo que está viviendo, ¿quién la termina ejecutando? Ujú, Una persona. Y ujú. una persona va a, va a escribir lo que ve, algo que la inteligencia artificial no puede ver. Y justo Y ese es el vínculo, y ese es el vínculo que ajá, nosotros generamos con los contenidos. Conectar personalmente con la audiencia. ujú. Si no, todos los contenidos se van al suelo. Entonces, ¿qué opina de esta idea que realizan y la relacionan, el reemplazo de los humanos por la inteligencia artificial? Entonces, en ciertas áreas, como por ejemplo periodismo, no se va a reemplazar, pero ¿qué pasará con las otras carreras? Va a ser un recorderis. Ujú. ¿Te acuerdas cómo iniciamos nosotros la materia de Digital uno? Ya, nosotros Conocer empezamos la materia el con sí. conocer el ser digital Ajá. porque evoluciona constantemente. Nosotros como humanos evolucionamos a lo largo del tiempo. Durante los últimos 2000 años hemos evolucionado poco a poco diferentes cosas. Y esa evolución que uno tiene va haciendo que se abran nuevos campos y otros campos se cierren. Y tenemos la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial luego de la Guerra Fría, y ahora estamos viviendo una cuarta revolución industrial, que es la revolución digital. Ah, Muchas plazas laborales, no te voy a negar, van a cortarse. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial toma ese asistente que uno tenía o que uno tiene de una persona. ujú, Ejemplo, en la primera revolución industrial, cuando empieza a salir, cuando termina la primera guerra mundial, antes muchas de las cosas se las realizaban a partir eh, del carbón, del hierro, y los obreros en Francia e Inglaterra tenían que estar en las fábricas fundiendo el metal, moldeándolo, golpeándolo para generar espadas, escudos, todo ese tipo de cosas o todo ese tipo de armas que se vivió en la Edad Media. ujú, Luego en la Primera Guerra Mundial empiezan a encontrar nuevas formas de productividad y empiezan a masificar este tipo de ejecuciones. ujú. Muchas de esas plazas de obreros fueron reemplazando por primeras máquinas de fundición. Correcto. Luego con el tema del petróleo, y así sucesivamente diferentes plazas se fueron relegando por la introducción de nuevas máquinas. Cuando hablamos de masas operativas o fuerzas laborales operativas básicas, tienen que estar en constante evolución para brindar una mejor productividad eh, Ujú. en cuanto a experiencia, en cuanto a costo, en cuanto a tiempo. Lo mismo va a pasar acá. Ya. eh, muchas empresas, por ahorrarse tiempo, por ahorrarse dinero, por hacer una mejor experiencia, van a terminar reemplazando muchas plazas de empleo por esto. Voy a poner el último ejemplo que hubo, el tema. Recientemente LinkedIn tuvo un despido masivo de casi 600,000 personas a lo largo del mundo por implementación de la inteligencia artificial. Ujú. La mayoría de las plazas que eran asistentes, reportes financieros o el departamento financiero, todas estas masas operativas fueron reemplazando por esta herramienta de Pero inteligencia artificial. entonces sí hace No daño es que, a la sociedad.
Es que no sé si hace daño, no, porque es una constante evolución. Es como yo digo, es como la especie de Darwin que hablamos más o menos en Digital uno. Si uno evoluciona, o tienes de dos, o te evolucionas a la fuerza o desapareces. Entonces tienes que encontrar la forma de seguir evolucionando y seguirte adaptando a las nuevas cosas que hay. Ujú. Porque si no, te vas a quedar atrás y te vas a quedar relegado de manera monumental. Entonces, no sé si es positivo o si es negativo en cualquier parte, especialmente ahorita la inteligencia artificial. Vas a tener cosas positivas, también vas a tener tus cosas negativas, Pues, pero que sea malo o no, o sea perjudicial o no, depende de tu capacidad evolutiva o tu capacidad de entendimiento para encontrar la forma de que la puedas aprovechar de buena manera, principalmente, y mm. de mejor manera para beneficio tuyo y de tu proyecto, tus contenidos, tu equipo, tu empresa, lo que fuese. Bueno, sí, muy interesante. Y es verdad, si nosotros no evolucionamos junto a la inteligencia, entonces realmente estamos muy atrás del futuro que se acerca. Y hablando del futuro, quiero también preguntarle, ya que es miembro de la universidad, ¿cuáles son entonces los planes futuros que tienen o estrategias que tiene la universidad en cuanto a la regulación y promoción de la inteligencia artificial? ¿O aún no abarcan esos temas porque tal vez es muy reciente? ¿Va a haber, va a existir o no estas regulaciones o promocionar más la inteligencia? ¿Cómo aborda la universidad en cuanto a ello? Ahí sí, Andrés, soy sincero, no conozco, no tengo la información completa de que pueden estar trabajando, Ujú, pero yo información particular de cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir ujú. con el uso de esto, no sabría decirte, no, es que no tengo información, no puedo decirte, entonces no te tengo respuesta para eso. Justamente le preguntaba porque realmente no hay información, no, nosotras estamos revisando esta entrevista porque no encontramos información neta, por ejemplo, en las páginas web no hay ninguna regulación ante inteligencia artificial como ChatGPT, como le ponía el ejemplo. Y como estudiantes, y si se usa esta herramienta como estudiantes, mis compañeros de hecho me preguntaban, es que realmente sí nos preocupa si hay o no regulación para continuar utilizando como una herramienta o dejarlo totalmente de un lado. Entonces, sí, gracias igual por informarnos. Esperamos encontrar más información porque realmente no existe, al menos en la página donde nosotros pensamos que está todo. Es que ahí, como te digo, no, no tengo información de cuáles van a ser los planes a futuro o qué hacer o cómo está evaluando la universidad. No sé, la verdad. Y como Eh, profesor, es lo que te digo, ya ujú, como cada uno la use, dependerá de cada uno. Donde tus compañeros dicen, no sé, ujú, si me van a cascar o si me van a molestar por ahí por usar esta vaina, cada uno, como digo, ujú. dependiendo de qué manera lo uses y cómo lo uses, dependerá de ti. Muy bien. Bueno, y como docente ya la última pregunta para, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Quisiera consultarle como docente, ¿usted cree que tal vez en cuanto, quiero abarcar a las tareas académicas, ensayos y demás. ¿Usted considera que hubo un mayor impacto en cuanto a los estudiantes o hay alguna mejora en sus tareas, imaginando que ellos utilizan la inteligencia artificial? ¿Hay algún cambio en las tareas si usted se remonta hace unos años atrás? ¿No? ¿Sigue siendo No, igual, es lo que te la digo, o misma sea, calidad? ya te voy a decir, porque recientemente estaba leyendo diferentes estudios y realizando Ujú, diferentes prácticas con diferentes herramientas. ujú, La inteligencia artificial no es como que la panacea ujú, del futuro, pero la inteligencia artificial no es perfecta y nunca va a ser perfecta. Es ujú. muy fácil de identificar cuando algo es hecho de inteligencia Exacto, artificial. sí. Hay otras herramientas, ahorita no recuerdo. Hay una herramienta que se llama It's Made by AI, que es una herramienta que contrarresta lo que se hace con inteligencia artificial, cualquiera que fuese, pero la calidad
sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque quien termina dando la información, en este caso a ChatGPT, es uno mismo. Entonces ChatGPT aprende de lo que uno le va realizando la conversación en Internet. Entonces, ChatGPT, mira, Diego me está preguntando sobre esto y tiene esta postura, Ujú, pero pero Andrea tiene, estamos hablando del mismo tema, pero tiene otra postura. Es el mismo ChatGPT, pero está aprendiendo de dos personas diferentes. Y el ChatGPT de Andrea va a generar un estereotipo acorde a lo que piensa Andrea. Y el ChatGPT de Diego va a generar un estereotipo acorde a lo que va conversando con Diego. ujú, Entonces va a llegar un punto, o ya ha llegado un punto, que lo he practicado, que ChatGPT te empieza a repetir lo mismo y 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 no te genera nada nuevo, no ujú, te genera lo que te digo, esa cualidad única que nosotros tenemos como humanos, que es la emoción y el sentimiento. Y ujú. esa va a ser la gran diferencia que nosotros vamos a tener con la inteligencia artificial. Entonces ahí tú deberías encontrar la forma como usuario de ir generando nuevas cosas. Como herramienta productiva, para mí es una de las mejores, que me ha ahorrado bastante tiempo en diferentes cosas, pero generar esto no te va a dar un producto perfecto. Tienes que irlo trabajando, tienes que irlo puliendo, tienes que irlo editando, y es algo que no están realizando. Mm, Hasta ahorita en particular, en la clase que yo doy, los trabajos siguen siendo iguales a los que tenía con ustedes. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje. ok. Y es más, la próxima semana capaz ya empezamos el boxeo como lo hicimos con ustedes. ¿Por qué? Porque ya depende cómo cada uno quiera usarlo, cómo quiera uno generarlo. Eh, si alguien que utiliza ChatGPT para sus tareas sale ya de las tareas y va a encontrarse con algo, se va a encontrar en una situación de que no va a tener una capacidad resolutiva de qué diablos realizar Ujú. por esa costumbre que se tiene y esa estereotipación que te genera ChatGPT a partir de lo que tú escribes en el chat. Entonces, en conclusión, todo depende de nosotros, de cómo utilizarlo, Exacto. cómo manejar, si como una herramienta o dejarnos mal acostumbrar, como usted lo menciona.